Hace 8 días tocamos un tema así, como dicen, de los 3 árboles que Dios creó en el huerto. Uno que dice que da vida. Pero hoy vamos a mirar ese plan de salvación, a dónde o en qué lugar lo vamos a disfrutar. Y entonces vamos a hablar hoy un poquitín, porque solamente un poquito de Génesis 22 del 1 al 4. Apocalipsis 22 del 1 al 4. Solamente vamos a hablar de esa partecita. Pero es que hay demasiada enseñanza. Pues vamos a buscar Apocalipsis 22 del 1 al 4. Y vamos a mirar qué nos dice ese pasaje. Génesis 22 del 1 al 4 dice así, digo a favor de todos. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá ya allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Bueno, aquí nos está hablando de algo bien interesante, nos está hablando de Jerusalén, ¿cierto? Porque venimos de trabajar o venimos en el capítulo anterior de la Nueva Jerusalén, pero aquí continúa la Nueva Jerusalén. Y dice que allá va a estar ese árbol de la vida. Ese árbol de la vida es el mismo árbol de Génesis 2.9. El mismo árbol de Génesis 2.9. Allá dice que Génesis 2.9 nos dice que Génesis 2.9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien. Ese mismo árbol de la vida que está en el huerto es el mismo árbol que nos menciona Apocalipsis 22. Este árbol de la vida pues es el mismo, y entonces después de que Adán y Eva pecaron, se les prohibió comer de ese árbol. Eso lo manejamos en Génesis 3.22. Allá se les prohibió comer del árbol. Génesis 3.22 dice: y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano, tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Si Dios les prohíbe comer, ¿qué consecuencias traía para ellos y para la humanidad de que comieran de ese árbol? Pues que iban a vivir exactamente. No podrían tener vida eterna mientras permanecieran bajo el dominio del pecado. O sea que si comían, íbamos a quedar. Pero gracias al perdón del pecado mediante la sangre de Cristo, o sea, alguien tuvo que venir ahora y redimir ese pecado. Ese pecado nos separa de Dios y separó a Adán y Eva de Dios. Y esa separación, ¿qué trajo? Pues se perdió la comunión. Ya eso lo hemos dicho muchas veces, se perdió la comunión. Pero ¿qué implica que se perdió la comunión? ¿Qué fue lo que se perdió allí aparte de la comunión? Entonces, la armonía.
porque en el huerto había armonía. Se perdió el conocimiento, y en ese momento ellos quedaron sin vida eterna. La armonía, porque ellos podían disfrutar de todo lo que Dios había creado, aparte de que Dios estaba en comunión, en contacto con ellos. Él venía y hablaba con ellos. Se perdió el conocimiento. Había un árbol del cual yo no quería que comiera, que era el árbol de la ciencia del bien y del mal. La palabra ciencia dice que es conocimiento. Entonces yo no quería que se conociera la parte mala, que no se conociera el pecado. Ese era el deseo de Dios, que no conociera el pecado. Pero aparte de eso, se perdió el conocimiento que Dios le estaba enseñando a Adán, porque Él lo estaba preparando, pues Adán iba a ser como el administrador de todo lo que Dios había creado. Entonces se perdió prácticamente ahí todo lo que Dios había pensado para ellos. Y ahora entonces tiene que venir Dios a tratar Él mismo de restituir, de redimir lo que el hombre había dañado. Y entonces Dios no los podía sacar del huerto así simplemente, sino váyanse. No, Dios tenía que sacarlos del huerto bajo una condición. Dios tenía que sacarlos del huerto perdonados. Y entonces, ¿qué hace Dios? Les da una promesa. Génesis 3:15. Les da el ejemplo y les enseña lo que iba a pasar con esa promesa, y después sí, los saca. Los sacó para prevenirlos, para preservarlos. Y entonces, todo el Antiguo Testamento, Dios está enseñando lo que iba a hacer, la promesa. En todo el Antiguo Testamento leemos todo lo que Dios hizo para enseñarle al pueblo de Israel la promesa. ¿Qué ocurre después de que Adán y Eva pecaron y se pierde todo esto que dijimos anteriormente? Entonces Dios viene y gratuitamente redime la humanidad. Filipenses 2:6. Filipenses 2:6. Dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y podemos agregar el siguiente: el 6 y el 7. El 6 y el 7. ¿Qué dice el 7? Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y después de que vino, ¿qué ocurrió? ¿Dónde terminó? En la cruz. En la cruz. ¿Dónde se había dicho eso? En el huerto. Y el mismo Señor, el mismo Dios que lo había enseñado a Adán y a Eva. Entonces Él viene y paga. Él dejó su trono momentáneamente para venir a cumplir lo que Dios le había encomendado. Bueno, pero aquí en en Apocalipsis 22 se nos dice algo interesante. En el versículo 2 dice: en medio de la calle de la ciudad, a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Bueno, como es el mismo árbol, eso mismo nos lo enseña Ezequiel 47:12. ¿Qué dice Ezequiel 47:12?
Eso mismo lo enseña Ezequiel 47:12. Bueno, dice: y junto al río en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y sus hojas para medicina. En la primera parte nos está hablando de los árboles frutales que podemos comer para alimentar, ¿qué? El cuerpo. Pero en la segunda parte dice, la parte B, y su fruto será para comer, y sus hojas para medicina. Entonces ahí de a cuál árbol está haciendo referencia. Al árbol de la vida. Dice: y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Pero ¿cuándo podremos comer ese fruto? Cuando estemos con Él. Cuando estemos allá con Él. ¿Y será necesario que comamos? No, no es necesario. Pero lo podemos hacer, o lo podríamos hacer. Sin embargo, no es necesario. Pero causa cuidado aquí, dice: y su hoja para medicina. En Apocalipsis dice: y sus hojas para sanidad de las naciones. Bien. Uno dice, bueno, a uno le dicen, tome la hoja de tal y haga una infusión, porque eso le puede aliviar tal o cual dolencia, ¿cierto? Pero aquí la hoja no es para aliviar dolencias físicas, es como para aliviar dolencias espirituales. El sanar es algo que tiene que ver con la vida eterna o la falta de ella. Eso es lo que van a hacer esas hojas. ¿Qué fue lo que nos quitó la vida en el huerto? El pecado. Romanos 6:23, ya no lo sabemos. ¿Qué dice Romanos 6:23? Pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Bien. Por el pecado nacimos espiritualmente, ¿cómo? Separados. ¿Cierto? Separados. Romanos 5:12. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Cierto? Todos pecaron. Así que parece que la hoja del árbol sirve para sanar la enfermedad de la naturaleza del pecado. Pareciera ser eso, que tiene que sanar algo que está relacionado con el pecado. Lo que podemos decir con certeza es que las hojas tienen una función diferente al fruto del árbol de la vida. Y según Apocalipsis 22, sirve para sanar las naciones. ¿Cierto? Algo tiene que ver esa sanidad, y está hablando de las naciones. Pero hasta ahí estamos hablando de sanidad, salvación. Entonces, hay un plan que está caminando, hay un plan que está ahí, hay un sacrificio que nos justifica, pero resulta de que Dios nos coloca eso frente a nosotros, y esa salvación nos la coloca a todos. Dios no nos obliga, pero sí nos dice. Entonces cada uno de nosotros toma la decisión de aceptar ese plan de salvación o rechazarlo. Eso sí, con las consecuencias que Él advierte. Porque acuérdense de Deuteronomio: hoy pongo delante de vosotros la vida y la muerte, el bien y el mal. Escoge pues el bien, te irá bien, ¿cierto? O sea, Él viene y nos pone a escoger, no nos obliga, pero nos da las consecuencias de elegir mal. Entonces la decisión la toma cada uno de nosotros: creerle o no creerle. ¿Y cómo hacemos para creerle? Acuérdense que cuando Él crea al hombre a su imagen y a su semejanza, le dio mente, le dio emociones y le dio voluntad.
Entonces, él dice que, en Jeremías dice que lo conozcamos y lo entendamos. Entonces, eso lo hacemos en la mente. En la mente lo conocemos y lo entendemos. Después de que lo entendemos y lo conocemos, ¿qué debemos hacer en las emociones? Amarlo, adorarlo, alabarlo. Y después de que lo conocemos, lo entendemos, lo amamos, lo adoramos, lo alabamos, la voluntad debería ser obedecer, ¿cierto? Obedecer. Pero muchos de nosotros lo conocemos, pero no lo entendemos, ¿cierto? No le creemos, pero sí queremos que haga todas las cosas por nosotros. Él ya dijo que él lo iba a hacer, pero él ya nos dijo cómo. Hay que creer, hay que creer. Y entonces, ¿Adán y Eva fueron salvos? Claro, porque al final cuando él los perdona, les da la promesa, ellos tuvieron que haber creído. Ellos tuvieron que retornar nuevamente a Dios y decir, nos equivocamos. El problema es que eso no lo hicieron antes, lo hicieron fue después. Pero ellos nos dan ejemplo de que aún habiendo desobedecido, ellos regresan. Nosotros hoy lo estamos haciendo, estamos regresando, porque ya Él vino y restableció la comunión, ya se restableció la armonía, ya se restableció el conocimiento, ya nuevamente hay vida eterna. Pero a veces nosotros mismos perdemos la armonía porque nos dejamos llevar por las circunstancias, nos dejamos llevar por lo que vemos, nos dejamos llevar por nuestra realidad y debemos mirar es la verdad, porque la verdad es, ¿quién es la verdad? Cristo, claro. Nuestros ojos deben estar puestos en Él, como dice Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. O sea que la fe es por Él y para Él. Ahora, ¿necesitamos muchísima fe para que Dios obre? No. No depende del tamaño de la fe, sino depende del tamaño del Dios que tenemos, y el Dios que tenemos es infinito. Y entonces la fe que el Señor nos pide, ¿cómo debe ser? Como un granito de mostaza. Pero ¿cómo alimentamos esa fe para que se nos afirme, para que esa fe crezca? Leyendo la palabra. Hay que leer la palabra. Hay que estar atentos. Por ejemplo, hay momentos en que de pronto nosotros lo dedicamos al ocio, a de pronto hacer otras cosas, cuando unos minuticos de ese tiempo se los podemos dedicar al Señor. Él no nos pide que estemos todo el día de rodillas, Él no nos pide que estemos todo el día leyendo la palabra, eso sería lo ideal, pero el Señor sabe que hay que hacer cosas. Entonces yo debo dedicarle unos minuticos al Señor con la Biblia, con la oración. No nos hemos dado, pareciera que no nos hemos dado cuenta de que la iglesia hoy está en dificultades. Hay personas enfermas, hay personas en dificultades, no solamente aquí, en Bogotá también. Cuando uno habla con las hermanas de allá, lo primero que dicen es: hay que orar, estemos orando, hay que orar. ¿Lo estamos haciendo? Dice que debemos orar unos por otros, acordarnos por los hermanos que están en dificultad, porque hoy es Él, mañana puedo ser yo. Entonces la iglesia tiene que estar orando en conjunto unos por otros, incluir a todos, aún a los que no conocen, para que Dios prepare el corazón y cuando se les hable, ellos puedan entender. Estamos aprendiendo verdades poco a poco que Dios nos quiere enseñar, y pues alguien se levanta para evitar que aprendamos esas verdades, y tenemos que estar atentos. Y de pronto nosotros tenemos debilidades en algún lado y por ahí vienen las dificultades, los problemas. Entonces hay que orar, hay que estar en oración.
Pero yo no puedo ir ahora, no, pues en la casa, tómense unos minuticos y ponga la iglesia delante del Señor, ponga al hermano que está en dificultad, ponga al hermano que está en problemas, póngalo allá en oración delante del Señor para que obre. La iglesia no es solamente para adquirir puro conocimiento, ¿no? La iglesia es más que eso. Sí, es cierto, hay que conocer muchísimas cosas, pero sí, eso lleva a que hay que conectarnos con Dios a través de la oración, a través de la lectura de la palabra. Bien. Hay otra cosa bien interesante. ¿Cuántos frutos nos menciona el pasaje? 12. 12 frutos. Y entonces resulta uno dice, pero ¿por qué habla de 12 frutos? ¿Qué era lo que ocurre? Y entonces resulta que haciendo unas lecturas, uno se encuentra de que Jerusalén, la física, la que está aquí todavía, tiene 12 puertas. Que hay 12 apóstoles. Que hay 12 tribus. Que hay 12 cimientos. ¿Qué relación tendrá eso entonces con todo esto? Bueno, vamos a dar una enseñanza sencilla de lo que significa. Los apóstoles, pues ya sabemos qué van a hacer. Vamos a mirar Mateo 19, 28. Ya en Mateo ya nos cuentan qué va a pasar con los apóstoles, qué van a hacer ellos. El mismo Señor nos está diciendo. Mateo 12, 28. Perdón, 19, 28. Dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también, os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar ¿a quién? A las 12 tribus. O sea que cada apóstol va a juzgar una tribu. Y el Señor va a estar ahí como juez supremo. Entonces, ellos van a juzgar las 12 tribus, un apóstol por cada tribu. Bien, ahora, quiere decir que hay una puerta para cada tribu. Apocalipsis 21:12. Hay una puerta para cada tribu. Y tenían un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres escritos que son las de los 12 tribus de los hijos. Quiere decir que cada tribu va a entrar por una puerta. Cada tribu va a entrar. Y los ángeles tienen los nombres. Dice que 12 ángeles. Hay también 12 ángeles allá. Con los nombres de las 12 tribus y cómo van a entrar. Una tribu por cada puerta. Pero también hay 12 cimientos. Ahí más adelantico, 21-14. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. O sea, dice que todo es 12. Pero ese 12 implica algunas enseñanzas bien interesantes. Vamos a darle una leidita a cada, por lo menos a alguna, no vamos a hablar de todas las puertas pero vamos a tratar de dar una explicación sencilla de lo que es cada puerta. Entonces son 12 puertas. Empezamos con la puerta de las ovejas y vamos a leer Nehemías 3:1. Nehemías 3:1. Nehemías 3:1. Dice, entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Jamea y edificaron la torre de Hananeel. ¿Qué puerta edificaron ellos? Las ovejas. La de las ovejas. Bueno, aquí no hay que tener demasiado discernimiento para saber por qué se llama puerta de las ovejas. ¿Para qué eran los corderitos? Para el sacrificio. Entonces quiere decir que se llama puerta de las ovejas porque cuando había sacrificio,
las personas que llevaban los corderitos, las ovejitas, entraban precisamente por esa puerta. Por eso se llama puerta de las ovejas. Entraban al sacrificio por esa puerta. Es la primera puerta que debe ser reconstruida. Esta puerta tiene un significado espiritual. ¿Qué significa? Bueno, vamos primero a leer Juan 10:7. Juan 10:7. Juan 10:7. Y volvió Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Él está diciendo que Él es la puerta de las ovejas. ¿De cuáles ovejas? De los que hemos creído en Él. Ya entramos a ser ovejitas. Entonces hay una enseñanza espiritual. Dice que esta puerta significa espiritualmente que el creyente debe aprender a ser oveja después de experimentar el nuevo nacimiento. Cuando creemos en el Señor, cuando lo aceptamos como nuestro Salvador, ahora tenemos que establecer una reunión con Él. Pastor, oveja, oveja, pastor. Es decir, tenemos que aprender a depender del Señor. Y como ovejitas debemos aprender a hacer su voluntad. Exactamente, como ovejitas debemos aprender a hacer su voluntad. Eso es lo que significa la primera puerta. Y si pudiéramos seguir leyendo, no tendríamos cuándo terminar. La segunda puerta es la puerta del pescado. La encontramos en Nehemías 3:3. Nehemías 3:3. Dice: los hijos de Senaá edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Entonces la segunda puerta es la puerta del pescado. ¿Por qué es la puerta del pescado? ¿Qué entraría por ahí? Los pescadores, cuando venían a vender a Jerusalén sus productos, entonces tenían su puerta para entrar. Era la puerta del pescado. Según eso, esa puerta tenía que estar cerca de donde hacían el mercado, donde estaban los mercados, las ventas, para que ellos pudieran llegar allá sin problema. Eso es en la parte física. Pero miremos qué dice Mateo 4 del 18 al 20. Mateo 4 del 18 al 20. Mateo 4 del 18 al 20. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Entonces, espiritualmente ya podemos decir de qué se trata. Exactamente, el evangelismo. Eso representa el evangelismo. Al decirle Dios el Señor a ellos que los iba a hacer pescadores de hombres, está hablando de evangelismo. Evangelismo. Ir a enseñar a los que no saben. Ahora, no quiere decir entonces que tenemos que dejar todo lo que tenemos e irnos, no. Dios nos presenta personas, amigos, vecinos que en algún momento dado nosotros podemos evangelizar. Exactamente. Los podemos evangelizar. Ahora, y entonces salimos con el cuento, pero es que no me hacen caso, no es que usted no tiene por qué ir a obligarlos y a traerlos, no. Usted simplemente hace lo que Dios le dijo: vaya, lance la red. Acuérdense de la pesca. Pedro no pescaba y le dice: Señor, pero usted vaya y lance la red donde yo le digo. Quiere decir que la persona está preparada. Si usted ya oró, la persona está preparada para recibir ese mensaje. Y el resto lo hace el Señor, porque es el que trae la gente, es el que los convence. Nosotros no nos convencemos ni a nosotros mismos. Vamos a convencer a un amigo. Lo que yo tengo que hacer es hablar.
Exactamente. Y Dios hará el resto. Como dicen, nosotros tenemos que lanzar la red y Dios se encargará de recogerla. Entonces, la enseñanza espiritual de esta puerta es el evangelismo, ¿sí? Y enseñar. El Señor nos ha llamado a ser pescadores de hombres. ¿Para quién? Para su reino. Para su reino. Bien. La tercera puerta, la puerta vieja, Nehemías 3:6. La puerta vieja fue restaurada por Joaida, hijo de Paseat, y Mesulam, hijo de Betodías. Ellos la enmaderaron, levantaron sus puertas con sus cerraduras y cerrojos. Bueno, a veces en nuestras casas o en los campos hay puertas viejas. ¿Qué significará esa puerta? De pronto hay lugares que uno llega y nunca lo han abierto. Eso está ahí, uno ve que la puerta está toda bajada, reventada. ¿Cómo? Algo antiguo. Pero no es el testamento, no es algo hay antiguo ahí, algo. Viejo significa viejo significa antiguo, significa dejado, significa también anciano. Entre otras cositas. Esa puerta vieja estaba frente a un camino que ellos ya no usaban, que era el antiguo camino de herradura que pasaba por cerca de la muralla de Jerusalén. Esa puerta estaba ahí y parece que nunca más la volvieron a usar. Pero aquí se menciona porque es que el significado de esa puerta tiene algo bien interesante. Para nosotros espiritualmente, dice, nos habla de las sendas antiguas, de las raíces de los fundamentos de la fe en la antigüedad. En lo espiritual, esa puerta representa nuestra vida pasada. Muchos vuelven atrás porque esa puerta no se ha cerrado. Dice que cuando llegamos al Señor tenemos que ser renovados, transformados. Pero muchas veces llegamos al Señor y esa transformación va a la mitad y no la completamos porque es un deber nuestro completar esa transformación. Esa puerta vieja puede estar destruida y por ella entran los recuerdos de lo que éramos antiguamente. Por eso hay veces que uno dice, uy, se me salió el apellido. ¿Sí? De pronto antiguamente éramos violentos y en un momento de ira dejamos o mostramos todo lo que éramos. Esa puerta simboliza eso. Debemos renunciar a lo que éramos y caminar en pos de nuestro llamado y no hacer como el pueblo de Israel. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hacía el pueblo de Israel? ¿Pero qué hacía? Exactamente. Añoraba todo lo que había dejado allá. Números 11 del 4 al 6. Quejó, por eso ellos hablaban de las ollas de carne y uno ve en ningún momento hay ollas de carne, ¿cierto? Miren todo lo que dejamos allá, las ollas de carne y cómo nos... Y uno le va a leer y no encuentra eso, dice. La puerta vieja, números 11 del 14 del 4 al 6. Números 11 del 4 al 6. Dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajes. ¿Comían de balde? No, estaban bien esclavos y les daban fuerte cuando no trabajaban. ¿Les daban toda esa comida? No se la daban. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Ese maná que representaba el pan del cielo y se le estaba dando Dios gratis. Exactamente.
y estaban deseando volver atrás. Por eso cuando Dios los saca de Egipto, lo primero que hace es asegurarse de que no regresen. Dios sabía que en cualquier momento le iban a regresar, y cuando estaban a puertas de pasar el Mar Rojo, que todavía no había sido abierto, y se dan cuenta de que viene Egipto, el ejército de Egipto a buscarlos, inmediatamente empiezan a pelear. ¿Por qué no nos dejó allá, Moisés? ¿Cuántas veces le dijimos que nos dejara allá y nunca le dijeron eso? O sea, hasta usaban mentiras para justificar ese deseo. ¿Será que nosotros también usamos mentiras para quedar atrás? ¿Será que nosotros también a veces, ay, tan rico que era aquello, pero... Ajá. Entonces, esta puerta vieja representa un pasado que tal vez para muchos es un pasado un poco duro y que no debiéramos recordar. Que no debiéramos buscar, sino que desde el momento en que conocimos al Señor, todo tiene que ser nuevo. Entonces hay que empezar por dejar esa parte bien. La puerta del valle, Nehemías 3:13. La puerta del valle la restauraron Hanún con los moradores de Senoa. Ellos la reedificaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos, y 1000 codos del muro hasta la puerta del muladar. Bueno, la puerta del valle, ¿por qué se llamaba así? Porque esa puerta, al pasarla, conducía a un valle, que era el valle de Cedrón. El valle del Cedrón conecta con todos los valles que hay cerca de la muralla. Pero ese valle, pues, antes de que se construyera la Jerusalén como era, decían que era un valle fértil, pero ese valle no se explican por qué se hizo infértil, aunque allí se cultiva lo que es la oliva, todavía sirve para hacer algo de eso. La palabra Cedrón significa oscuro, y entonces esa puerta da a ese valle. En lo físico, en lo espiritual, ¿qué representa? En lo espiritual, esa puerta representa las pruebas y los desiertos del cristiano. Es necesario que pasemos por pruebas. ¿Por qué? ¿Por qué será? Porque exactamente, las pruebas son las que hacen crecer nuestra fe. Si entendemos bien el significado de la prueba, porque muchas veces tiene la prueba, no entendemos y empezamos a renegar contra quien no debemos renegar. El Señor permite las pruebas y los desiertos en nuestra vida, no para que nos quedemos en ellos, porque hay gente que se queda ahí dando vueltas y nunca sale de esa prueba y nunca sale de ese desierto y constantemente está culpando. Ese valle y esa prueba viene para que yo conozca mi condición frente al Señor. Y la prueba dura, el tiempo de la prueba lo coloco yo. Señor, si esto vino es para algo y por algo, pero tengo que salir fortalecido de esa prueba. Si estoy firme en el Señor y si creo y entiendo el propósito de la prueba saldremos rápido. Pero si yo no entiendo el significado de la prueba y el porqué de la prueba, voy a empezar como Israel en el desierto, vuelta y vuelta y vuelta. ¿Y cómo terminaron? Muertos, cansados, aburridos, agotados y sin nada. Entonces, ¿cuál es la idea? Viene la prueba. Mi primera pregunta es, Señor, pues debemos decir, Señor, ¿por qué? ¿Qué hay que arreglar? ¿Qué hay que corregir en mí para que esa prueba pase pronto? Ese es el significado de la prueba. Ese es el significado de esa puerta. Bien, pero viene una grave, la puerta del muladar. Nehemías 3:14.
o sea, antecitos de esta que ahí no la nombraron. Reedificó la puerta del muladar Malaquías, hijo de Recab, gobernador de la provincia de Bet Jaquerem. Él la reedificó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos. Bueno, cuando nos hablan de muladar, inmediatamente nuestra mente ¿a dónde va? Las mulas. Exactamente, a un lugar de desorden, donde se juntaban las mulas. ¿Y qué dejan las mulas? Ajá, mugre. Allá también llevaban toda la basura de la ciudad. Esa puerta del muladar era el lugar donde se juntaban todos los animales de carga y donde se depositaba toda la basura de las casas. ¿Qué lugar sería? Ahora, Dios no quiso que esa basura se juntara o que esa mugre quedara ahí. Dios incluso da leyes sanitarias. Deuteronomio 23, del 9 al 14. O sea, Dios tampoco está de acuerdo con el mugre. Dice: cuando salieres a campaña contra tus enemigos, te guardarás de toda cosa mala. Si viene en medio de ti alguno que no fuere limpio por razón de alguna impureza acontecida de noche, saldrá fuera del campamento y no entrará en él. Pero al caer la noche se levantará, se lavará con agua, y cuando se hubiere puesto el sol podrá entrar en el campamento. Y si huele a feo, báñese para que pueda entrar. Siguiente. Tendrás un lugar fuera del campamento a donde salgas. Tendrás también entre tus armas una estaca, y cuando estuvieres allá afuera acabarás con ella, y luego al volverte cubrirás. O sea que Dios está hablando de la sanidad, de la limpieza, no solamente del cuerpo físico, sino también del alma. Ajá. En lo espiritual está haciendo referencia a la iglesia. La iglesia debe entender que el deseo de Dios es eliminar todo lo que pueda contaminar o corromper el lugar de su morada. Eso hay que dar referencia. Bueno, acuérdense que aquí estamos en un altar, ¿cierto? Y las leyes antiguas decían que un sacerdote no podía estar en el altar en pecado. ¿Qué ocurría si el sacerdote llegaba al altar en pecado? Moría. Entonces, ¿qué hacían? Como la gente no podía entrar hasta allá, entonces le colocaban o una campana o si no lo amarraban. Exactamente. Lo amarraban de un pie. Si de pronto tiraban y no pasaba nada, es que... Exactamente. Y si no había las campanas, se murió. Y como no podían entrar allá, entonces con el lazo lo tiraban. Exactamente. Entonces quiere decir que el altar no se puede contaminar. Aquí no podemos traer gente a que haga campaña política o campaña de todo tipo. No, eso es enlodar, eso es ensuciar el altar. Porque el altar es espiritual y no se puede contaminar o contagiar de lo que está en el mundo. Aún la misma iglesia. Costumbres y cosas que a veces traemos aquí. ¿Por qué allá lo hace? ¿Por qué no lo hacemos aquí? No, de eso no se trata. La iglesia, cada cual pues tiene que entender eso y se sabrá si lo aplica o no lo aplica. Otra situación dice: la capacidad de la iglesia para desarrollar sensibilidad, para diferenciar entre lo que es valioso y la basura, finalmente determinará si la iglesia será capaz de agradar a Dios o no. Entonces, entre lo que estamos haciendo hay que mirar qué es lo bueno y mantenerlo, qué es lo malo y desecharlo, porque la iglesia tiene que agradar a Dios. Ese es el objetivo, agradar a Dios, ser gratos al Señor. La puerta de la fuente, Nehemías 3:15. Salum, hijo de Colosé, gobernador de la región de Mizpa, restauró la puerta de la fuente. Él la reedificó, la enmaderó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos, y el muro del estanque de Siloé
hacia el huerto del rey y hasta las gradas que descienden de la ciudad de David. Bien. Físicamente esa agua fuente, físicamente representa la entrada de agua a la ciudad. Por ahí entraba el acueducto a Jerusalén. Ahora, esas aguas antiguas eran muy limpias, no necesitaban purificarlas, sino eran aguas bien limpias, entonces ellas las llevaban a través de canales hechos de piedra para que alimentaran la ciudad. Espiritualmente está relacionada con el fluir del Espíritu Santo, porque acuérdense cuando se habla de la fuente de agua viva, está hablando del fluir del Espíritu Santo, que fue el ayudador que nos dejó el Señor. ¿Y para qué nos dejó al Espíritu Santo? Inicialmente dice que para que nos convenciera de pecado, ¿cierto? Él es el que viene y nos convence de pecado. ¿De cuál pecado? De no creer. Exactamente. Porque dice el Señor, Él los convencerá de pecado por cuanto no creen en mí. Eso es lo primero que hace el Espíritu Santo, venir y confrontarnos, decirnos que están haciendo mal, así no es. Esa es la puerta de la fuente. Y vamos a la siguiente, que es la puerta de las aguas, Nehemías 3:26. Y los sirvientes del templo que habitaban en Ofel restauraron hasta enfrente de la puerta de las aguas, al oriente, y la torre que sobresalía. Acuérdense que ya alguna vez habíamos hablado de la ceremonia de las aguas, porque aquí esa puerta está haciendo referencia precisamente a la celebración de esa ceremonia. Esa puerta permanecía durante todo el año cerrada y solamente se abría al final de las fiestas establecidas por el Señor, más concretamente de la fiesta de los tabernáculos, de la reclamada. Al final de esa fiesta se abría esa puerta. ¿Por qué? Porque esa puerta daba o estaba al lado del templo. Entonces, esa puerta se abría porque se iba a celebrar la fiesta de las aguas. ¿Y en qué consistía? Todos los sacerdotes salían por esa puerta hasta una fuente o un estanque que se llamaba el estanque de Siloé. Allá en ese estanque cada sacerdote recogía agua y la traía, y era un desfile de sacerdotes, por eso era una ceremonia muy especial. Y entraban con el agua por esa puerta hasta el templo, más concretamente hasta el altar. ¿Y qué hacían? Cada sacerdote rociaba el agua alrededor del altar. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que con esa ceremonia el agua iba a permanecer. Dios los iba a bendecir sosteniendo el agua. Entonces, por eso se llamaba la puerta de las aguas, porque allá se celebraba esa ceremonia. Y espiritualmente, ¿qué representa? La palabra. Espiritualmente representa la palabra. Acuérdense de la conversación de Juan y Nicodemo, cuando el Señor le dice que no nace de agua y de espíritu, no puede ver el reino de los cielos. Usted está hablando de la palabra y del espíritu. Aquí concretamente pues hace referencia a la palabra. Bueno, más o menos tocamos algunas, nos faltarían otras, pero vamos a dejarlo para otra ocasión, porque ¿cómo? Nos faltaron 5, mira, en otra ocasión te las vamos a traer, pero fíjense que ya más o menos uno sabe darle sentido o ubicación a lo que representa cada puerta. Ahora, estas mismas puertas van a estar en la Nueva Jerusalén, pero ya no con un sentido material, sino ya con un sentido netamente espiritual, que se van a abrir para que por ellas entren las tribus de Israel. Y también, posiblemente nosotros lo hagamos por algunas de esas puertas. La palabra no nos dice por cuáles, pero entraremos por algunas de esas puertas. ¿Qué tenemos que hacer? Este plan de salvación está caminando. ¿Qué tenemos que hacer? Creer, aprovechar lo que Dios nos ofrece. Por eso en las conclusiones que me permitió tener hoy dice, es un plan de salvación que se está cumpliendo.
Porque hay una parte que falta. El Señor nos ofrece salvación y nos enseña cómo adquirirla. Mire esas puertas, la enseñanza que nos deja de toda la limpieza que nosotros tenemos que hacer en nuestro interior. Para eso es las puertas, porque nos enseñan. Al final nosotros tendremos la respuesta a ese ofrecimiento. ¿Lo tomamos o lo dejamos? Entonces dice que aquí cuando se habla de la Nueva Jerusalén, pues está hablando primero del árbol, de las hojas, pero hacemos un empalme con todas las cositas que representan esas puertas que van a estar allá, que son 12 puertas, y como decía la hermana Ana Leonor, nos faltaron 5. Pero bueno, nos extenderíamos más, dejémoslo hasta ahí. ¿Amén? Bueno, ¿qué podríamos agregarle a esto? ¿Qué podríamos decir? Claro, hay muchísimas cosas. Aquí es donde nos da cuenta la cantidad de cosas que tenemos que mejorar para poder estar firmes en el conocimiento de la palabra y acercarnos más al Señor, que es lo que Él quiere en todo momento. Que nosotros desconocemos muchas cosas que Dios ha dejado en la palabra, como las puertas, como las hojas del árbol de la vida. Si el Espíritu Santo dejó ahí escrita la palabra, es con un propósito. Y lo que Dios quiere cada día es que lo aprendamos a conocer. Que cada puerta tiene un significado, y es porque a la Nueva Jerusalén no entrará nada inmundo, dice la palabra. Y por eso necesitamos que cada día podamos ser edificados, aprender, y a la Nueva Jerusalén solo entraremos los que estamos inscritos en el libro de la vida. Entonces, cada puerta Dios la establece, y lo que Él quiere es, y se preocupa, como hablábamos el domingo pasado, es por nuestra eternidad. Lo que Él anhela es que un día estemos junto a Él en la Nueva Jerusalén. ¿Qué más? Que para llegar a ese conocimiento tenemos que leer la palabra, y el Espíritu Santo nos revelará o nos revela todo lo que hay allí en cada una de estas. Mire que muchas de esas cositas ya las habíamos tocado por allá. Ahora sí. Sí, que al identificar cada una de nuestras ideas, como aquí en cada puerta, hay que ir, me causaba así como que curiosidad, ¿no? Que cada puerta tenía cerradura y cerrojo. O sea, en cada puerta que nosotros identifiquemos tenemos que ir cerrando todo el que cada pueda avanzar. Sí, hermano. Que es indiscutible que es como esa lucha que tenemos cada uno de nosotros de atravesar y de pasar esa puerta, pero también nos muestra la palabra que solo de la mano del Señor Jesús vamos a atravesar. Por decir algo, si nosotros nos quedamos con el pasado, la puerta del pasado solo es el que nos va a permitir que la cerremos y que podamos como avanzar, como si fuera como el camino del cristiano de pasar y poder superar las puertas, pero siempre con la ayuda del Señor Dios. Él nos abrió la puerta porque dice que la puerta de la pueden ser. Entonces lo que también debemos hacer es sujetarnos a Dios, la palabra, y pedirle al Espíritu Santo de Dios que sea el que nos afirme. Nosotros nunca buscamos a Dios, es el que nos busca. Estar
agradecidos con Él por todo lo que Él hizo por nosotros, y de pronto nosotros nos dejamos llevar por el otro y no obedecemos como Él quiere, porque yo digo que la sujeción más grande es a Dios, a la palabra. Porque ¿qué hagamos con sujetarnos a un hombre o a alguien? ¿No? La sujeción es a Dios. A Dios primero. A Dios primero. Lo más importante es Dios. Por eso lo importante es que cada vez que Dios nos habla, nos recuerda lo importante y lo urgente que es ir a los secretos. Porque si ir a los secretos podemos leer, pero Es que la palabra dice sujetados a Dios. Vencer al diablo y él huirá en nosotros. Es la mejor arma que nosotros tenemos en Dios. ¿Alguien más? Que cada puerta que hoy el Señor nos permite entender en lo espiritual es esto, nuestra manera, cómo estamos delante de Dios, nos confronta, cómo estamos delante de Dios, y que pues Él nos está haciendo entender que debemos ir tanto en la presencia del Señor, que lo que Él le interesa es nuestra eternidad, y nos muestra cómo nuestra verdadera condición está delante de Él y cómo nosotros creyendo, porque Él solo nos pide creer que Él lo hizo ya por nosotros, y que Él murió por nosotros y que nos perdonó. Por lo mismo debemos entender ese significado tan grande que tiene el perdón de Dios hacia nosotros. ¿Qué más? Que con las puertas Dios nos está mostrando su perfecto plan de salvación, y que estas puertas son como el manual para el buen cristiano. O sea, y si nosotros somos los que vamos a decidir si nos regimos a este manual. Mire, hay también algo particular en todo lo que acabamos de usar. Dice restaurar. Todas las puertas Restaurar, claro. restauradas. Entonces, ¿cómo está? ¿Cómo está mi puerta? ¿Cómo estoy yo frente a una puerta? Para yo pasar al otro lado para restaurar. Entonces, vemos que la puerta ahí está, además, todas las puertas estaban necesitando Una restauración. Entonces, ¿cómo estoy yo frente a esa puerta? la puerta es como que Dios sí nos conoce, pero nosotros no nos conocemos realmente. Entonces Él deja esas puertas también, pues, también lo que dice el hermano, para que sean restauradas, porque hay cosas que debemos hacer, pero ahí, como dice la palabra, cada puerta la debe ser restaurada por hombres. O sea que hay una parte que debe hacer la del hombre, o sea, yo mismo tengo que hacerla, no lo va a hacer Dios, o sea, porque Él nos da esa libertad. Si le creemos, debemos de caminar, o sea, como decía, al creer debemos de actuar también, o sea, según lo que hemos creído. Entonces yo creo que ahí la parte de nosotros, o sea, Dios nos pone como esas puertas para poder reflejarnos a nosotros mismos, o sea, en cualquier situación que podemos estar, y que cualquiera de nosotros podemos o pasamos por todas esas situaciones. O sea, venimos pasando todas las situaciones, entonces lo importante es que hay una forma de actuar, porque dice el hermano, en estos tiempos tenemos al Espíritu Santo que nos revela su palabra, pero también dice que es nuestro ayudador. Entonces, ahí Dios dejó el Espíritu Santo, que es el que en estos tiempos nos ayuda para poder entender primero la palabra y luego poder actuar, o sea, ser conforme a lo que Dios deja escrito. Y sin el Espíritu Santo no podemos pasar ninguna prueba. ¿Qué más? Dios sabe cuál es nuestra condición, y Él lo que quiere es que yo sepa en qué condición estoy y saber cuál es el plan que Él tiene para mí para poder salir de ahí. Porque si yo no sé en qué condición estoy, entonces ¿cómo puedo avanzar?
Entonces, ¿qué es lo que hace Dios con ellas? Hacerme ver en qué condiciones estoy para poder avanzar y cuál es su plan. Es una pregunta que debiera surgir, ¿no? Bueno, ya conozco más o menos el significado de las puertas. ¿Qué problemas hay en mí que me impiden atravesar esa puerta? Porque en el momento en que atraviese la puerta es porque ya fue restaurada y ya entro. ¿Qué cierran? Digo que lo más importante es que nosotros podamos aplicar la palabra, que mismo la podamos aplicar a nosotros para nuestra vida, como dice la palabra, como medicina, porque la palabra es medicina para nosotros, como decía usted, lo espiritual, la palabra nos edifica a nosotros, nos cambia, nos transforma, y ahí tenemos la palabra, porque la palabra es como una llave que abre y cierra puertas. Y depende de nosotros, si queremos tener las puertas cerradas, pues no activemos la palabra, pero si queremos tener la puerta abierta, debemos mantenernos conectados con el Señor. Entonces ya más o menos tenemos idea, ahora tenemos que ir a los secretos y preguntarle al Señor, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está la situación que no me deja caminar, que no me deja avanzar? ¿Qué es eso que impide que yo camine como debiera caminar? Hay veces que nos enfrascamos en el pasado y no salimos de ahí. Ese pasado ya pasó, hay que dejarlo atrás. No como el pueblo de Israel se anhelaba, ¿no? Volver atrás y decía cosas que no eran ciertas, pero anhelaba volver atrás, o sea, volver a la esclavitud y a la condición tan tremenda en la que estaba. Bueno, bien, hermano. Qué bueno que podamos encontrar una aplicación para eso que pues, el Señor nos ha enseñado hoy, porque para uno también es sorpresa cuando va uno a leer y se encuentra, pero bueno, ya enseñé esto, pero aquí se está aplicando de esta manera. Y si nosotros vamos, y la tarea sería leer las otras 5 que faltan y mirar, porque Dios mismo se encarga de decirnos, no hay que ir a examinar otras cosas, sino ahí mismo está la enseñanza y la respuesta de lo que uno quiere. Y es cierto, hay puertas que deben estar mal en nosotros y que tenemos que restaurar. Hay puertas que en nosotros están mal y tenemos que restaurar. Bueno, vamos a orar y vamos a ponernos en manos del Señor, y pues vamos a pedirle en esta tarde que nos muestre a cada uno dónde está nuestra debilidad, dónde está esa situación que de pronto nos está causando problemas, dónde está esa falla que no nos deja caminar como debiéramos. Bendito Señor, en esta tarde estamos aquí congregados en torno a ti, Padre bueno, y pues te damos gracias por lo que hemos escuchado esta tarde. Señor, tú conoces nuestro corazón aún mejor que nosotros mismos, porque tú nos has venido ofreciendo algo que nosotros no podemos comprar y tú nos lo ofreces gratis. El más interesado en la salvación, Señor, eres tú, pero pareciera que nosotros no le damos la importancia que le debiéramos dar. Por eso, Señor, te damos gracias por cada uno de los que estamos aquí, por quienes hemos escuchado esta enseñanza, Señor, que aunque es sencilla, nos ha dejado, Señor, inquietos. Nos ha dejado, Señor, pensando qué está ocurriendo en nosotros mismos, qué está pasando a nuestro alrededor, Señor, qué es lo que está llamando nuestra atención, la cual, Señor, debiera estar en ti. Señor, tú nos ofreces todo, aún suplirás nuestras necesidades, Señor, porque esta palabra tú lo dices, que tú suplirás nuestras necesidades conforme a tu gracia. Y te damos gracias, Señor, porque nos estás dando todo. No hay excusa, Señor, para que nosotros hagamos lo que no debemos hacer. Por eso, Señor, yo te pido que en esta tarde nos muestres, nos enseñes a cada uno, Señor, cómo está nuestro corazón, qué falta en nosotros, Señor, para completar
la obra que tú quieres completar en cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor, en esta tarde, y te pedimos, Señor, que nos ayudes a afirmarnos cada día más y más en ti. Que quites de nosotros, Señor, esa apatía a leer tu palabra, a establecer, Señor, un devocional contigo, un devocional personal, que en lo secreto vayamos, Señor, y tengamos una comunión íntima, una relación íntima contigo, bendito Señor, donde tú, Padre bueno, nos puedes enseñar muchísimas cosas más, pues la revelación es exclusiva para uno o para dos, no, es para todos, Señor. Y tenemos que pedirte, Señor, y tenemos que orar para que eso se dé en cada uno de nosotros. Y esa enseñanza, Señor, y lo que tú nos quieras enseñar, sea para todos. Y nos afirme en ti, bendito Dios, porque ese es el final, Señor. Si estamos firmes en ti, Padre bueno, nada nos puede mover, nada nos va a mover. Pues lo único seguro eres tú, bendito Señor. Clamamos en esta hora por la iglesia, por aquellos hermanos que están en dificultades, por quienes están enfermos, por quienes tienen alguna clase de problema, Señor, que tú conoces, pero sabemos, Señor, que tú estás aquí, Dios amado, para ayudarnos, para guiarnos, para guardarnos, bendito Señor. Lo mismo que en Bogotá, por aquellos hermanos que nos han pedido que oremos, porque, Señor, es una iglesia que quiere enseñar tu verdad, una iglesia que desea afirmarse en ti, Señor, y el enemigo no se va a quedar quieto. Por eso clamamos, Señor, para que guardes a tu iglesia, para que bendigas la obra de las manos de cada uno, Señor, para que podamos estar firmes en ti y que entendamos, Señor, que cuando venga esa prueba es que viene de parte tuya y por algo, Señor, que nos falta hacer o que nos falta acomodar. Te damos gracias en esta tarde, bendito Dios, y te pedimos, Señor, que continúes la obra en cada uno de nosotros. No ha terminado, aún vamos en el camino, pero cada día tenemos más, tenemos que afianzarnos más y más en ti. Gracias, Señor, en esta hora te alabamos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora quisiera hacer gracias con el Señor.